Hay una negociación ocurriendo ahora mismo que nadie en Washington quiere discutir públicamente. No se trata de los niveles de enriquecimiento nuclear, ni de los programas de misiles balísticos, ni del estado de las instalaciones subterráneas de centrifugadoras de Irán. Esas negociaciones terminaron el 28 de febrero, cuando cayeron las primeras bombas sobre Teherán. Lo que está ocurriendo ahora, silenciosamente, a través de canales traseros, a través de intermediarios en capitales del Golfo, es una conversación sobre algo mucho más consecuente que cualquier acuerdo nuclear. Es una conversación sobre si el ejército de los Estados Unidos va a abandonar el Medio Oriente, no temporalmente, permanentemente. La condición de Irán para cualquier alto el fuego, declarada con claridad y sin ambigüedad por su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, repetida por funcionarios iraníes a través de múltiples canales, es que los Estados Unidos deben retirar sus bases militares de la región. Todas ellas. Las bases en Bahrein, Qatar, Kuwait, Jordania, Irak, Arabia Saudita. Toda la infraestructura militar que América ha pasado 70 años construyendo. La postura de despliegue avanzado que subyace a la garantía de seguridad que Washington ha ofrecido a sus socios del Golfo durante 3 generaciones. Irán quiere que desaparezca. Y el desarrollo sorprendente de las últimas 48 horas es que funcionarios estadounidenses, según informes de medios rusos y confirmados a través de fuentes diplomáticas separadas, están realmente discutiéndolo. Supuestamente, hay dos conversaciones paralelas en curso. Una involucra un retiro temporal. Las fuerzas estadounidenses se van en un cronograma definido, meses en lugar de años, dándole a Washington cobertura política para llamarlo un reposicionamiento estratégico en lugar de una retirada. La segunda conversación es más severa. Una salida permanente con un cronograma formal, una fecha límite y una garantía respaldada por un garante tercero, supuestamente Rusia, que Irán aceptaría un alto el fuego a cambio. Una salida militar estadounidense completa del Medio Oriente, negociada bajo fuego después de 13 días de una guerra que se suponía duraría 4 a 6 semanas y produciría un cambio de régimen en Teherán. Para entender por qué esta conversación está siquiera ocurriendo, ¿por qué una administración estadounidense que lanzó la operación militar más ambiciosa desde 2003 está ahora aparentemente discutiendo los términos de su salida? Necesitan entender lo que le ha sucedido a la capacidad militar estadounidense en 13 días de combate que los propios vicejefes del Estado Mayor del Pentágono admitieron que no pueden contabilizar completamente. En la mañana del 28 de febrero, los Estados Unidos fueron a la guerra con un conjunto de supuestos. El ejército de Irán sería rápidamente degradado por el abrumador poder aéreo estadounidense. La población de Irán se levantaría contra el gobierno tras la muerte de Jamenei. El estrecho de Hormuz permanecería abierto porque ningún adversario racional lucharía simultáneamente contra el ejército estadounidense y bloquearía el suministro mundial de petróleo. Y los sistemas de defensa antimisiles de América, las baterías Patriot, los interceptores Chad, los misiles SM-3 y SM-6 de los buques protegerían a las fuerzas estadounidenses y a las capitales aliadas de la represalia iraní de manera lo suficientemente efectiva como para mantener el conflicto unilateral. Cada supuesto ha sido sometido a prueba de estrés. La mayoría ha fallado. Pero el que está generando ahora la alarma más urgente entre bastidores, más urgente que el cierre de Hormuz, más urgente que el precio del petróleo, más urgente que las consecuencias políticas del bombardeo de la escuela de Minab, es la crisis de interceptores. En los primeros 5 días de la operación Epic Fury, los Estados Unidos dispararon más de 800 interceptores antibalísticos Patriot. 800 en 5 días. Los analistas de defensa confirmaron que esa cifra supera el número total de interceptores Patriot disparados durante toda la guerra de 3 años entre Rusia y Ucrania combinada. Cada interceptor PAC-3 MSE, la versión más capaz, la que se usa contra los misiles balísticos más sofisticados de Irán, cuesta $3,9 millones por disparo. 800 de ellos representa aproximadamente 2,4 a 3 mil millones de dólares gastados en 5 días puramente en defensa, no en ataques aéreos, no en operaciones ofensivas, en derribar los misiles que vienen del otro lado. Y las fábricas que fabrican los reemplazos no pueden seguir el ritmo. Reponer lo que se consumió en esos 5 días a la tasa de producción actual de Lockheed Martin tomaría 15 meses y medio. El Pentágono ya ha firmado contratos para triplicar la producción de Patriot a 2,000 por año. Pero ese objetivo no se alcanzará por varios años. Los inventarios existen ahora. Los inventarios no existirán a esa tasa de consumo en varias semanas más de esta guerra. Cuando los vicejefes del Ejército y la Fuerza Aérea testificaron ante el Subcomité de Servicios Armados del Senado esta semana y se les preguntó directamente sobre el estado de los inventarios de municiones, la respuesta del general Christopher Liniff no fue tranquilizadora. Dijo:
El ejército actualmente no tiene una buena estimación de lo que se está consumiendo. El ejército más poderoso de la historia, luchando en una guerra lanzada hace 13 días, no tiene una contabilidad confiable en tiempo real de cuántos de sus misiles defensivos más críticos quedan. El presidente del Parlamento iraní, Muhammad Bakr Kalibaf, dijo esta semana que Irán continuará infligiendo golpes hasta que los Estados Unidos sean, en sus palabras exactas, llevados a suplicar un alto el fuego. Mirando las matemáticas de los interceptores, puede que no esté equivocado. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Araghchi, publicó en redes sociales esta semana palabras que ningún funcionario estadounidense ha respondido públicamente. Escribió: "El plan A para una victoria militar limpia y rápida ha fracasado. Su plan B será un fracaso aún mayor". No está equivocado sobre el plan A. El plan A era el plano de la CIA y el Mossad. Ese asumía que el asesinato de Jamenei desencadenaría un colapso político dentro de Irán, que la población se levantaría, que el ejército se fraccionaría, que el CGRI perdería cohesión y que un nuevo gobierno emergería en semanas, preparado para negociar en términos occidentales. 13 días después, Mojtaba Jamenei es el líder supremo. El CGRI le ha prometido lealtad total. Irán ha golpeado objetivos en 9 países, y el inventario de interceptores que EEUU necesita para defender sus propias bases se está consumiendo a una tasa que no puede sostenerse. La asimetría que está impulsando las conversaciones silenciosas de salida en Washington no es militar en el sentido convencional, es económica y estructural. Los Estados Unidos gastaron décadas y cientos de miles de millones de dólares construyendo la arquitectura de defensa antimisiles más sofisticada de la historia: baterías Patriot en Bahrein y Qatar, sistemas Chad extraídos de Corea del Sur y enviados apresuradamente a Jordania e Israel, interceptores SM-3 y SM-6 embarcados en cada destructor y 3 grupos de portaaviones. Todo ello diseñado, probado y refinado para interceptar exactamente el tipo de misiles balísticos y drones que Irán fabrica. Y todo ello consumiendo inventarios que tardan años en reemplazarse a tasas que nunca fueron modeladas para un conflicto sostenido a esta escala. Mientras tanto, un misil balístico de la clase Shahab iraní cuesta varios cientos de miles de dólares fabricarlo. El interceptor PAC-3 MSE usado para derribarlo cuesta 3,9 millones. La relación financiera es de 10 a 1 como mínimo. Irán dispara un misil. América gasta 3,9 millones. Irán dispara un enjambre de drones. América debe elegir entre derribarlos con interceptores de $1 millón o aceptar los impactos. No hay suficientes sistemas de defensa aérea de corto alcance para interceptar cada dron de manera económica. Se están usando los interceptores caros. Los inventarios están bajando. Esto no es especulación. Son las matemáticas que los analistas del Pentágono presentaron a la administración Trump antes de que comenzara la guerra, y que Trump fue supuestamente informado por el presidente del Estado Mayor Conjunto que dejarían a América gravemente expuesta. El presidente fue removido. La guerra comenzó de todos modos, y ahora las matemáticas se están desarrollando exactamente como se predijo, en tiempo real, con consecuencias que están forzando conversaciones que habrían parecido impensables el 27 de febrero. Los estados del Golfo ya están sacando sus propias conclusiones. Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, los EAU. Cada gobierno del Golfo que alberga infraestructura militar estadounidense le pidió a los Estados Unidos que no lanzara esta guerra desde su territorio. Se negaron a unirse a la campaña ofensiva. Ahora están absorbiendo ataques de misiles iraníes contra su infraestructura energética, sus puertos, sus plantas desalinizadoras y sus poblaciones civiles. No porque eligieran esta guerra, sino porque albergan las bases estadounidenses que los convirtieron en objetivos. Su paciencia no es ilimitada, y su cálculo sobre con quién alinearse en un Medio Oriente de posguerra ya está cambiando. El periodista y analista saudí Faisal Abbas señaló esta semana que lo que está sucediendo en el Golfo no se quedará en el Golfo. La crisis alimentaria, la crisis energética, la desestabilización regional se extenderá globalmente. Y cuando los gobiernos del Golfo miren el panorama estratégico después de que cesen los disparos, cuando sea que eso ocurra, verán una América que prometió proteger sus envíos y no pudo escoltar un solo petrolero por Hormuz, que prometió superioridad militar abrumadora y está quedándose sin interceptores después de 13 días, que lanzó una guerra desde su territorio sin su consentimiento. Del otro lado verán a China, cuyos buques son los únicos que se mueven por el estrecho con algún grado de regularidad, cuyo enviado diplomático fue despachado a la región días después de que comenzara la guerra.
y cuyas empresas tecnológicas no están en ninguna lista de objetivos iraníes. El Golfo no va a anunciar un giro hacia China mientras las bombas estadounidenses todavía caigan sobre Teherán, pero las matemáticas estratégicas que subyacen a las relaciones de alianza están siendo recalculadas en cada capital del Golfo ahora mismo, en tiempo real. Si los Estados Unidos salen del Medio Oriente, ya sea por retiro negociado o por retirada agotada, la arquitectura de seguridad que reemplazará la protección estadounidense no se parecerá a lo que la precedió. Taiwán, Japón, Corea del Sur y cada otro país cuya seguridad depende de la credibilidad de la garantía de seguridad estadounidense observará lo que sucede en el Medio Oriente en las próximas semanas y sacará sus propias conclusiones sobre la confiabilidad de esa garantía. Porque la credibilidad militar de América no es divisible por geografía. Si el mundo observa a los Estados Unidos negociar el retiro de sus bases del Medio Oriente bajo fuego de un país al que atacó hace 13 días, si ese es el resultado de la operación Epic Fury, la pregunta que cada aliado estadounidense en cada región hará es la misma. Si lo hicieron aquí, ¿qué significa eso para nosotros? Taiwán. Su seguridad, su independencia política, su propia existencia como entidad autogobernada, descansa sobre la credibilidad del compromiso estadounidense de defenderla contra la presión militar china. Ese compromiso no está escrito en un tratado formal. Se mantiene por la creencia, compartida por Taipei, Pekín y cada gobierno en Asia, de que los Estados Unidos pagarían cualquier costo militar necesario para prevenir el control militar chino de la isla. El día en que Washington negocia una salida militar bajo fuego iraní, Pekín hace su propio cálculo. El cálculo no es que América se ha vuelto débil, es que América ha demostrado un umbral para el costo aceptable, y ese umbral es más bajo de lo que se entendía anteriormente. Japón, Corea del Sur, el flanco oriental de la OTAN. Cada socio de seguridad alrededor del cual América ha construido su orden mundial durante 80 años observa lo mismo y hace la misma pregunta. Gran Bretaña ya está en desventaja. Su base de la RAF en Chipre fue golpeada por un dron atribuido a Hezbollah esta semana, la primera vez que una instalación militar británica ha sido atacada en un conflicto de la era OTAN. Francia desplegó 10 buques de guerra en el Mediterráneo Oriental. La contribución de seguridad europea a este conflicto ha sido defensiva y limitada. Si América sale, Europa no está en posición de reemplazarla. ¿Y Irán? ¿Cómo se ve Irán el día después del retiro estadounidense? El ministro de Relaciones Exteriores de Irán hizo la demanda explícita: levantar todas las sanciones como parte de cualquier acuerdo. El ejército de Irán, después de soportar la campaña de bombardeos estadounidense más intensa desde 2003 durante 13 días, y aún así tener a los Estados Unidos discutiendo términos de salida, emerge de este conflicto con una credibilidad ante su propia población y en todo el eje regional de resistencia que ninguna cantidad de presión de sanciones revertirá fácilmente. Un Irán que combatió a los Estados Unidos hasta lograr un retiro negociado es un Irán cuya influencia en el Líbano, Irak, Yemen, Siria y Gaza se vuelve efectivamente imposible de contener mediante presión diplomática convencional. Yemen está observando todo esto. Los Houthis, que han declarado formalmente que tienen el dedo en el gatillo, se han abstenido de entrar formalmente en la guerra, restringidos en parte por los ataques israelíes que golpearon su liderazgo en 2025. Pero si el conflicto continúa expandiéndose, si Irán señala que un tercer frente aceleraría la salida estadounidense, el cálculo en Saná cambia. Bab el-Mandeb, el punto de estrangulamiento del Mar Rojo, que transporta 17 cables submarinos que conectan Europa, Asia y África, y a través del cual pasa la ruta de envío alternativa del Golfo, se convertiría en el segundo punto de estrangulamiento marítimo bajo presión simultáneamente. Un mundo donde tanto Hormuz como Bab el-Mandeb están en disputa es un mundo donde la cadena de suministro global no está interrumpida, está rota. Irán dijo esta semana que está preparado para sostener este conflicto el tiempo que sea necesario. Los funcionarios iraníes han advertido que los precios del petróleo podrían alcanzar los $200 por barril si eligen mantener ataques continuos contra la infraestructura energética del Golfo. Tienen la capacidad. Los ataques contra las instalaciones de Saudi Aramco, la refinería de Bapco en Bahrein, la terminal de Ras Tanura, todo ello demuestra el alcance y la intención. A $200 por barril, el daño económico mundial no se mide en miles de millones. Se mide en el colapso de industrias, el fracaso de gobiernos, la reversión de décadas de desarrollo en el mundo emergente. Trump prometió una excursión a corto plazo. Sus asesores prometieron un cambio de régimen en semanas. Los inventarios de interceptores estadounidenses se están consumiendo a una tasa que no puede sostenerse.
El estrecho de Hormuz está cerrado. Un barco tailandés ardió en el estrecho ayer y 3 marineros siguen desaparecidos. Y en algún lugar de los canales traseros de la diplomacia del Golfo, la conversación sobre qué está dispuesta a dar América para terminar esta guerra ya está ocurriendo. La pregunta no es si la posición de América en el Medio Oriente ha sido permanentemente debilitada por 13 días de este conflicto. Esa respuesta ya está clara. La pregunta es si lo que viene a continuación es un retiro gestionado o un colapso, y si queda alguien que crea que la diferencia importará una vez que la bandera estadounidense baje de esas bases. Esa es la conversación que está ocurriendo ahora mismo en los lugares que no llegan a las conferencias de prensa, y la respuesta definirá los próximos 50 años del orden mundial.